escrito no es fácil, ¿no? Hay que ponerse en el contexto de cada uno de ustedes. Y son más de 40 pruebas que no fue fácil en realidad, ¿ya? Entonces, vamos a ver una solución, ¿ya? Una alternativa de solución. Tampoco quiero decir que es la mejor. Ok, a ver. Decía, ¿no? En la parte práctica, debido a las desatenciones constantes de los pacientes en los hospitales públicos y el servicio de salud en el Perú, un inversionista desea implementar una red de clínicas a nivel nacional. Iniciará en puntos estratégicos como Lima, Piura, La Libertad, Arequipa, Lambayeque y Cusco, y posteriormente ampliará su cobertura. Y luego dice la clínica denominada Campina Huasi, que es un vocablo en quechua, que en castellano se traduce como centro de salud, requiere cumplir con los siguientes macro requerimientos. Entonces, ahí vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Y dice, gestión de pacientes, registro y actualización y acceso a la información de pacientes, ¿no? Los pacientes pueden ser nacionales o extranjeros. El otro módulo es citas y programación, sistema de citas en línea, recordatorios automáticos y gestión de horarios de los médicos en tiempo real. Historia clínica de pacientes, almacenamiento y acceso seguro a los historiales médicos y pruebas de laboratorio de los pacientes en tiempo real. Y tenemos un cuarto módulo que dice facturación y cobranza, generación de facturas y boletas de venta, gestión de pagos, cobros, y los pagos se realizarán en tiempo real y podrá ser en efectivo, con tarjetas de crédito, débito, Yape, Plin o PayPal. Luego dice farmacia, gestión de inventarios, de medicamentos, recetas electrónicas y control de stock. Entonces, la primera pregunta dice, describir y sustentar adecuadamente, ¿no? La arquitectura más adecuada para resolver el problema planteado. 3 puntos. Y la arquitectura inadecuada, ¿no? Para este problema, también 3 puntos. ¿Ok? Entonces, aquí viene un aspecto teórico donde nos dice qué arquitectura debemos de proponer o cuál es la arquitectura más adecuada. Bien, voy a partir por las respuestas y calculo que un 80% ha mencionado que es microservicios, un 25% o 20% arquitectura en N capas y el resto del 5% ha mencionado arquitectura cliente-servidor, ¿no? Bueno, felizmente ninguno ha planteado una arquitectura monolítica o pipelines. Hasta allí todo va bien dentro de lo previsible.
Sin embargo, las respuestas de la segunda parte, que viene a ser la sustentación, no han sido las más adecuadas en algunos casos, ¿no? Entonces, la parte que dijo microservicios, o sea, no bastaba con poner microservicios, sino depende mucho también del sustento que ustedes le den. Entonces, si yo estoy decidiendo por microservicios, por ejemplo, tendré que mencionar el por qué he elegido esa arquitectura. Y las razones podrían ser, ¿no? Primero que con microservicios mmm, voy a tener la posibilidad de poder escalar, ¿no? De acuerdo a la demanda que se tenga. Y el enunciado ya me lo dice, ¿no? Que posiblemente se escale a más departamentos, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay algunos departamentos que menciona, en los cuales ya se va a implementar, pero también se dice que posiblemente esto escale. Entonces, ese escalar nos va a permitir ampliar, digamos, la cobertura del negocio y con microservicios, pues, ampliar bajo demanda va a ser más factible que con otras arquitecturas que te permite escalar fácilmente. Un segundo punto sería que el desarrollo podría ser independiente, como son varios módulos, entonces uno puede ir eh, armando grupos de programadores para que por cada microservicio, por ejemplo, pues vayan resolviendo, vayan programando y de tal forma que se pueda terminar en menos tiempo, ¿no? Entonces, el desarrollo independiente también es un aspecto clave. Otro aspecto clave es el mantenimiento, ya que al ser un sistema de mediana o gran envergadura, pues la cantidad de líneas de código va a ser muy alta y en algún momento, bueno, en realidad en todo momento se requiere hacer mantenimiento. Entonces, se va a tener mayor facilidad para hacer mantenimientos con microservicios porque cada microservicio va a ser independiente como si fuese un programa por separado, pero que por supuesto al unirse con los otros, al comunicarse con los otros, pues va a dar una solución integral. Un cuarto elemento sería la resiliencia a fallos, es decir, que si uno de los módulos falla, por ejemplo, podría fallar tal vez el módulo de facturación. Entonces, los otros módulos van a seguir trabajando, es decir, se va a seguir haciendo citas, se va a seguir atendiendo para anotar las historias clínicas, farmacia va a seguir atendiendo, etcétera. Solamente se paralizaría el módulo, digamos, de citas y programaciones, ¿no? Entonces, por esa razón, eh, la resiliencia a fallos, pues nos garantiza que cada servicio va a funcionar de manera independiente sin alterar al total. Otra justificación sería que se puede usar tecnologías diversas, pues de repente tengo un equipo y más que el equipo, pues por la naturaleza de la solución, de repente necesito mm, un módulo que esté en Postgres y que trabaje con Java por temas tal vez de seguridad, qué sé yo.
y podría tener otros módulos que trabajen en MySQL y de repente con tecnología de PHP, y otro módulo podría tener con Python y Oracle. O sea, hay diversidad, ¿no? Te permite usar distintas tecnologías, ¿sí? Ya sea por servicios o agrupando varios servicios. Entonces, estas eran algunas de las justificaciones que deberían de haber puesto en vuestro examen, ¿ya? Profesor, puse y una justificación. ¿Cuánto me va a poner? Bueno, ya allí tendrá que ser de acuerdo a cómo lo han justificado. Se puede poner un 30, un 50, 80% del puntaje, ¿no? Siguiente. Dice la arquitectura inadecuada. La gran mayoría, un 90%, ha puesto que la inadecuada sería la arquitectura monolítica, y por allí ha habido una o dos respuestas, creo, que sería inadecuado pipeline, ¿no? Está bien, coincidimos. Sin embargo, una vez más, no basta decir es inadecuado monolítico. Hay que saber sustentar el porqué, ¿no? Y bueno, algunos han sustentado de una manera bastante interesante y correcta, pero ha habido algunos que no han sustentado y otros que su sustento no tiene mucha congruencia, ¿no? Por ejemplo, y volviendo a microservicios, algunos han dicho, bueno, yo apuesto por microservicios, y en la sustentación le pone, porque es una tecnología moderna o es la tendencia de hoy en día, ¿no? Mm, No necesariamente la moda podría ser la mejor arquitectura, ¿no? Entonces, en monolítico, de la misma forma, había que sustentar. Por ejemplo, tal vez mencionar que una de las razones es que escalar con monolítico sería bastante complejo, porque si tengo nuevas sedes, tendría que ir, instalar en cada máquina, y la comunicación sería un poco complicada entre los diferentes servicios. O si es que la clínica dice, mira, ahora queremos implementar el servicio de hospitalización, que antes no estaba considerado, pues con monolítico instalar en cada uno de ellos, agregar más puntos de atención, es bien complicado. Otra razón, que si es que falla una parte del programa en monolítico, pues cae todo el sistema. Y no hay forma de que una parte siga funcionando y la otra no, porque está encapsulado en un solo módulo todo. Eh, Otra razón podría ser que aquí necesariamente hay que usar una sola tecnología en el monolítico. No te da la opción de utilizar diversidad respecto a tecnologías. Y tal vez otra justificación podría ser que, bueno, el monolítico está diseñado para soluciones de proyectos de software muy pequeños, que no tengan gran envergadura, pero en este caso es bastante grande el proyecto, o relativamente grande, y por esa razón no sería la que se adecua más. Entonces, esas serían las razones que deberían de poner al momento de sustentar, ¿ya? Bueno, la pregunta 2A, que tal vez es el gráfico más importante, ¿no? Como les había comentado, pues
Este curso se caracteriza porque hay que mostrar de manera clara, detallada, ejemplificada, sustentada, ¿no? De un gráfico que represente la arquitectura del software. Entonces, la 2A dice un esquema gráfico de la arquitectura óptima que has elegido para resolver el problema planteado. Bueno, a ver, mm, podríamos tener aquí una vista del usuario y el usuario pues podría acceder tal vez hasta de tres formas, ¿no? Podríamos tener aquí una pantalla de una computadora. Podríamos tener también tal vez se me ocurre una tablet. También podríamos tener un acceso mediante un dispositivo móvil. Es decir, hay varias alternativas desde los cuales voy a cambiar esto. Los usuarios podrían acceder, ¿no? Entonces, a ver, listo. Ok. Ahí. Listo. Ahora, una vez que... Voy a disminuir un poco porque creo que no me va a alcanzar la hoja. Una vez que el usuario hace una petición mediante un navegador, entonces esta podría llegar, vamos a suponer, a un gateway. ¿Ya? Entonces, lo podríamos poner así. Y podríamos decir, acá voy a tener un API Gateway. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a hacer este API Gateway? Lo que va a hacer es comportarse como un intermediario entre el usuario, ¿no es cierto? Y, y el acceso al servicio que requiere. Un poquito más pequeño nomás para que haya espacio. Ahí yo creo. ¿Ya? Entonces, aquí va a haber una comunicación. Ahí yo creo. Listo. Y esta comunicación, pues, tendría que ser por HTTP. Listo. Ahora, aquí hay un punto importante, ¿no? Si los usuarios van a acceder a los módulos, imagínense, alguien quiere registrar un nuevo paciente, o quiere hacer una nueva cita, o quiere hacer una factura, o el médico quiere poner el diagnóstico, qué sé yo, pues necesita autenticarse, ¿no?
Y al decir necesita autenticarse, pues podríamos decir que previamente a que ingrese a cada uno de los servicios o microservicios, pues vamos a necesitar un sistema de autenticación que le podríamos llamar out service, ¿ya? Un sistema de autenticación. Ahí. Entonces, podría poner yo así, ¿no? Tenemos un sistema de autenticación, ya que está el gateway, de tal forma que si el usuario que intenta acceder, ¿no? El usuario que intenta acceder no está eh, autenticado, entonces este out service lo que le va a decir es, sabes que primero tienes que autenticarte, ¿no? Y si es que no tienes cuenta de usuario, bueno, crea tu cuenta de usuario. Y si es que ya tienes, pues coloca tu usuario y contraseña. De eso va a tratar el servicio de autenticación. Y cuando ya está autenticado, otra vez va a volver al API Gateway. Y de allí podríamos enviar, ¿no? A cada microservicio. A ver, no sé cuál me vaya a ayudar. Tal vez este pueda ser. Sí, creo. Podríamos tener el microservicio pacientes. Un poco más pequeño, si no, me va a faltar. Y ahí podríamos empezar a poner algunas de las características, ¿no? Que me va a pedir el cruz con pacientes. Creo que mencionaba que tiene que haber eh, había pacientes nacionales, extranjeros, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que podríamos tener así, ¿ya? De repente así. No lo podemos obviar por ahora, más adelante lo vamos a describir. Luego, hay varias formas, por supuesto. Ah, aquí podríamos decir que va a estar con su propia base de datos, ¿sí? Y por supuesto que esta base de datos ah, vamos acá, va a guardar todos los datos de pacientes, ¿no? Entonces, esto probablemente lo podemos hacer, ¿sí? Rápido y listo. Ya. Entonces tenemos la siguiente, creo que era citas y programación. La siguiente era historial clínico del paciente. El siguiente creo que era facturación y cobranzas. El otro creo que era farmacia y listo. Ya. Entonces esto ya estaría de más. Sin embargo, posiblemente yo tenga, no lo dice de manera explícita, eh, pero voy a necesitar notificaciones, ¿no? Porque me indica que va a haber recordatorios de las citas, de las programaciones, etcétera, ¿no?
Entonces podría tener uno que diga notificaciones. Tal vez voy a requerir también, mm, voy a poner aquí abajo, voy a requerir también posiblemente algún módulo. Voy a ponerlo así. Que haga una pasarela de pagos, ¿no? Pasarela de pagos. ¿No? Bueno, hay varias pasarelas de pagos, pero, por ejemplo, hay una que dice que es Kulki, hay otra creo que es VisaNet. Entonces, esas pasarelas de pago lo que te van a hacer es eh, ingresar, digamos, a las cuentas bancarias o encargarse de todo el procedimiento de ingresar y extraer el dinero, ¿no? Porque también nos habla de que va a tener pagos por Yape, Plin, PayPal, tarjetas de crédito, débitos. Todo eso lo podríamos encargar a otro servicio externo que ya nos va a ayudar a ahorrar un poco de tiempo, ¿no? El tema de las notificaciones, de repente lo podemos traer aquí, yo creo. Tal vez aquí también. Ah, citas y programaciones, ¿no? Podría venir aquí. Y tal vez también en el tema de facturación y cobranza, podría haber otra línea que me diga que necesita notificar, ¿no? Cuando tal vez el usuario, en este caso el paciente, pues le falta pagar alguna cuota, qué sé yo, ¿no? Algo así. Listo. Luego, ¿qué más podríamos tener? Tal vez, eh, esto un poco más acá. Tal vez esta un poco más acá. Bueno, podríamos requerir tal vez y un sistema de colas, ¿no? No sé si han visto, pero en los bancos, en los hospitales, pues hay un sistema de colas. Y este sistema de colas, pues lo que te va a ayudar es a poder realizar eh, tus... ahí, creo. Te va a ayudar a hacer tus peticiones, ¿no? De las citas, de las programaciones, y cuando sean atendidos, pues para que haya un orden en las atenciones. Así es que aquí va a haber un sistema de colas. Podría ser, por ejemplo, con Rabbit MQ, ¿no? Entonces voy a ir poniendo acá, antes que se me olvide, de repente aquí podríamos poner Kulki, que es una pasarela. Mm, y tal vez aquí mm, Rabbit MQ, ¿no? ¿Ok?
Y de aquí nos faltaría tal vez que este API Gateway, vamos a ponerlo aquí. Listo, ¿no? Entonces, podría ser así. Por supuesto, si queremos, cada uno va a tener que ser un microservicio diferente. Así que podríamos ver esta alternativa. Listo. Puede haber ah, algunos servicios adicionales, ¿no? Pero tal vez estos serían los básicos que se pueden considerar. La segunda parte, la segunda parte decía una descripción detallada de la arquitectura que has elegido. Bueno, y por supuesto que la descripción tiene que ser de acuerdo a lo que uno ha planteado en el gráfico, ¿no? Entonces podría ser que primero el usuario puede hacer una petición mediante el protocolo HTTP desde una computadora, una tablet, un celular. Esta petición pues llega a API Gateway y este, esta petición lo que va a hacer es primero comunicarse al módulo de autenticación. Y si el usuario ya está registrado, pues le va a pedir usuario y contraseña y con eso recién va a poder volver al API Gateway y dependiendo de qué servicio está pidiendo, va a acceder al microservicio. Y si no está autenticado y no tiene usuario y contraseña, previamente tendrá que registrar, ¿no? Por ejemplo. Luego, habría que explicar cada microservicio cómo va a ser el flujo. Entonces, podríamos decir que el microservicio de pacientes, pues tal como lo dice ahí en los requisitos, se encarga de hacer el registro, la actualización y en general el CRUD, ¿no? Para pacientes. Y como los pacientes pueden ser nacionales y extranjeros, pues a los nacionales se les exigirá el número de DNI, a los extranjeros puede ser con carnet de extranjería o tal vez con pasaporte. Y los datos de los pacientes pues se almacenarán en una base de datos independiente. Podría ser, ¿no? Podría ser. Luego, ¿qué más tenemos aquí? Que los pacientes, pues, una vez que están registrados, van a tener que autenticarse con este usuario y contraseña, ¿no? Ahora, no todos los pacientes de repente, bueno, en realidad los pacientes sí van a tener que acceder a algunos módulos, pero público en general no necesitaría, ¿no? Solamente por la web puede tener información pública. Citas y programación, pues es un microservicio en el cual se va a requerir que tenga su propia base de datos y además va a tener un sistema de colas para poder cumplir con las atenciones que le va a hacer el médico y también va a requerir de un servicio de notificaciones para que le recuerde
digamos, la cita que ha tenido, la hora, tanto al paciente y como también al médico le puede de repente notificar, ¿no? De sus horarios. Y ambos pues se guardan en una sola base de datos. Respecto a la historia clínica del paciente, pues igual es otro microservicio que va a tener su propia base de datos. Aquí se va a registrar los datos de las atenciones que tiene cada paciente, el médico que lo ha atendido, se registrará el diagnóstico y la medicación que le ha dado, ¿no? ¿Para qué? Para que posteriormente, en tiempo real o en otra oportunidad, pues pueda acceder el médico a ver cuál fue el último estado o cuál fue el historial de ese paciente. Luego el módulo, o en este caso el microservicio de facturación y cobranzas, pues aquí de lo que trata es de generar las facturas o boletas de venta, hacer la gestión, ¿no? De pagos, de repente algunos van a pagar al crédito, o algunos de repente van a hacerlo con eh, tarjeta de crédito, de débito, ya. Entonces, de eso se va a encargar ya directamente una pasarela de pagos como es Kulki, y los datos del monto y del paciente que está haciendo ese pago se almacenarán en la base de datos. Y podríamos tener también allí un microservicio que se va a encargar de la gestión de inventarios de los productos farmacéuticos. Y estos productos farmacéuticos, pues, necesitan saber o tener fecha de vencimiento, e incluso aquí podríamos también enlazar con notificaciones para que los productos que están por vencerse o próximos a vencerse, pues les mande una notificación a las enfermeras, de tal forma que tengan que cambiar de productos, ¿no? Porque estamos hablando de una clínica particular y no podría darse el caso que alguien tenga un producto vencido, ¿no? Y más o menos en ese sentido sería una parte de la explicación. Ahora, también hay que aclarar que la comunicación entre los microservicios, pues hay dos formas. Bueno, hay varias, pero las dos más importantes son mediante intercambio de mensajes, o también la otra forma es con gRPC. Entonces hay que definir también cómo va a ser el intercambio, ¿no? Entonces aquí podríamos poner tal vez un pequeño comentario, que este sería más rápido. Y que la comunicación será por mensajes, ¿no? O el intercambio de mensajes. Listo. ¿Qué más podríamos aclarar? Que también vamos a necesitar un orquestador, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, Kubernetes, de tal forma que cuando se requiera hacer un escalamiento o en algún momento del tiempo tú necesitas alta disponibilidad, ¿no? O sea, de repente lanzas una campaña de atención en general haciendo un descuento del 20% en las atenciones. Entonces, tú estimas de que en esa semana va a haber muchos accesos. Entonces, con Kubernetes tienes que ampliar, ¿no?, la demanda de tal manera que cuando accedan más usuarios, pues el sistema no colapse, ¿no? Y eso que sea de manera programada, ¿no? Entonces, ese tipo de soluciones, pues, se las da con Kubernetes.
Y también podrías decir, bueno, el tema de los microservicios, pues los voy a trabajar con Docker. Voy a anotar aquí. Y Kubernetes. Los voy a trabajar con Docker porque eso me va a facilitar la parte de la programación por cada una de los microservicios, y cuando yo tenga que hacer la comunicación, pues también, ¿no? Lo voy a poder hacer de mejor manera con Docker. Entonces, esos aspectos también es bueno precisarlos, ¿no? Entonces, esa sería la pregunta 2B. Finalmente, permítanme grabarlo esto, porque después quiero ponerlo ahí en el Google Classroom para que lo puedan tener, ¿no? Exportar como PNG. Le pondremos microservicios clínica. Listo. La pregunta 3A decía: identifica los riesgos y posibles soluciones, ¿no? Entonces aquí tiene dos partes la respuesta, ¿no? Uno tiene que primero identificar y qué soluciones podría dar, ¿sí? Y hemos comentado en clases, ¿no? Que los riesgos siempre están latentes y lo único que tenemos que hacer es saber identificar y también mitigar ese riesgo para que no se convierta en problema. Bueno, hay varios, ¿no? Pero podríamos mencionar tal vez las más importantes, ¿no? Un riesgo podría ser que pueda crecer, ¿no? Tal vez exponencialmente las atenciones y citas, ¿no? Y tal vez vas a necesitar optimizar ese sistema de colas, ¿no? O de repente va a haber muchas facturas que el cliente quiere pagar y hay mucha cola, ¿no? Entonces, en algún momento podrías requerir implementar más colas. Entonces, en vez de tener una sola, tendrías que ir pensando en qué módulos vas a requerir otro sistema de colas, ¿no? Y otro riesgo podría ser que alguno de los servicios empiece a saturarse, ¿no? Y por supuesto que al saturarse, por ejemplo, citas y programación se puede saturar, pues eso va a generar un cuello de botella y va a hacer de que desde otros nodos pues no van a poder acceder a información actualizada o reciente. Entonces allí ya tendrías que ir pensando, por ejemplo, en tener tal vez más nodos, ¿no? Más nodos que puedan hacerte como una especie de optimización de recursos, ¿no? Y también se podría dar que al hacer muchas citas y programaciones también pueda colapsar, entonces hay que pensar también en implementar tal vez un balanceador de carga, ¿no? Otro riesgo podría ser el tema del personal, ¿no? Porque si bien es cierto, microservicios es la arquitectura que estamos planteando como solución, pues a veces en el mercado laboral no hay muchos, o de repente hay pocos que tienen experiencia en lo que es trabajar con microservicios, con
Docker, con Kubernetes, no es tan trivial. Entonces, ese es un riesgo, pero ¿cómo lo resuelves? Pues al personal que va a trabajar contigo tendrás que darle una capacitación previa, por ejemplo. Otro riesgo podría ser que el cliente pueda querer que le agregues más módulos. Por ejemplo, lo comentaba, hospitalización. Y al agregar más funcionalidades, pues lo que va a incrementarse son los costos. Y a veces el cliente equivocadamente cree de que, bueno, eso ya está incluido. Entonces el tema de los costos también podría ser un riesgo porque el cliente podría pensar que es muy caro y que, bueno, ya no necesita invertir más, ¿no? Otro riesgo podría ser el tema de privacidad en los datos. Pues de repente algún pariente de algún enfermero, pues le piden de que, a ver, averigüen cuál es el último mal que ha tenido Juanito Pérez, y el enfermero va y le dice, uy, he revisado el historial y tenía cáncer. Entonces, ese es un riesgo de privacidad de datos porque estos datos tienen que ser guardados en lo posible y con medidas de seguridad. Ojalá que tenga un tema de encriptación mientras no lo usan, o también un tema de si alguien va a entrar a un módulo, pues que sea un personal autorizado y que no divulgue la información. Entonces, hay que ver esos temas de privacidad de datos. Otro riesgo podría ser también seguridad, que personas externas quieran ingresar, entonces habrá que aumentar un servicio que diga seguridad de acceso, no lo sé, o sea, hay varios temas que de allí ustedes podrían haber tomado algunos. Y la última pregunta, decía la 3B, los posibles usuarios y clientes, ¿no? Bueno, lo hemos conversado bastante en clases y un usuario es aquel que usa el sistema. ¿El paciente va a usar el sistema? Sí. ¿El médico va a usarlo? También. ¿La enfermera también? ¿El registrador de citas y el que hace la programación? También. Los farmacéuticos también van a utilizar el sistema. Posiblemente, como hay un tema de facturación, va a haber contadores o tal vez administradores. Esos serían los usuarios, los que lo van a usar. ¿Y el cliente? ¿Quién sería? Pues el cliente sería la persona que va a decidir si el proyecto va o no va, el que va a aportar, ¿no?, el dinero, el que va a autorizar que se aporte el dinero. Bueno, en este caso, ¿a quiénes tenemos? Puede ser el gerente general de la clínica, bueno, otros lo llaman como el administrador de la clínica, el gerente, el dueño de la clínica, como quiera llamarse, pero él sería el potencial cliente, ¿no? Entonces, con esta explicación y, digamos, considerando estos aspectos, se ha evaluado, ¿no?, se ha calificado, mejor dicho, vuestros exámenes. Y antes de publicarlos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún tema que quisiera que se le aclare. ¿Ninguna? Ok. Entonces, ahora voy a publicar, denme unos 5 minutos, voy a publicar las diapositivas, las notas también, y
y el gráfico que hemos realizado como para que tenga, eh, digamos, en Google Classroom, ¿no? Entonces, deme 5 minutos mientras lo publico. Y es interesante, pues, cómo hoy en día uno puede desplegar, ¿no?, los proyectos de software en la nube. Yo considero que todavía están un poco caros, por lo menos cuando uno hace trabajos reales y requiere seguridad y requiere garantía para que pues no falle el sistema, pero hay que hacerlo, ¿no? En particular, 50% de los proyectos que desarrollamos, pues los hacemos con servicios en la nube. Y de repente un poco más, un 60%. Y un 40%, bueno, porque el cliente quiere que esté en sus propios servidores, porque tiene temor a que sus datos se vean afectados o de repente accedidos por personas extrañas. Hay varios aspectos que tratar allí, pero lo interesante es que tenemos estos servicios en la nube y ya dependerá del tipo de proyecto si lo utilizamos o no. Ok. Y con servicios en la nube, pues nos referimos a la entrega de recursos y servicios, que puede ser bases de datos, ¿no?, para almacenar grandes volúmenes de información, que puede ser procesamiento de datos, es decir, tener un servicio con un mejor procesador que el que yo tengo de repente en mi máquina local. Memoria, pues mi máquina de repente tiene 8 gigas, pero puedo contratar un servicio con, no sé, el triple, el cuádruple sin ningún problema. Y lo más importante es que uno puede acceder desde cualquier parte, ¿no? Solo necesita una conexión a internet y lo puede acceder, ¿no? Como si estuviese sentado en la propia máquina, con un terminal, o puede ser por SSH, sin ningún problema, ¿no? Ahora, estos servicios pues permiten a las empresas y a los usuarios pues acceder a las aplicaciones, porque acá lo importante es cómo despliego la solución que he hecho en uno de estos servicios de la nube. Y hay varios de estos servicios. El primero es IaaS, ¿no? Y viene del inglés Infrastructure as a Service, ¿no? Y es un modelo de computación en la nube donde te proporciona pues todos los recursos, ¿sí?, a tu libre disposición. Cuando digo todos los recursos, es que te dan un espacio de un data center físico, te dan un espacio y allí tú tendrás que empezar instalando el sistema operativo, ¿sí? Instalas el sistema operativo, instalas los controladores, instalas el servidor de base de datos, el servidor web, instalas tu servidor de aplicaciones, tienes que instalar SSH para que accedas desde afuera. Si necesitas transferir archivos, instalas un servidor FTP, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el control total lo tienes tú y lo único que te hacen es alquilar un espacio del data center para que tú puedas aprovechar al máximo, ¿no? Y este tipo de servicios que son de infraestructura, pues uno lo puede alquilar y, bueno, lo va pagando, puede ser anualmente, trimestralmente,
Y sobre todo, ¿no? Uno tiene que saber instalar todo lo necesario para que te funcione adecuadamente. ¿Sí? Entonces, aquí hay unas características, ¿no? del IaaS. Primero, que es flexible, o sea, tú decides qué instalar, qué borrar, qué actualizar. Tú tienes el control total, es totalmente flexible. Y si tú quieres pasar a un nivel superior de máquina, pues lo puedes hacer. Hay un control total, ¿no? Definitivamente es una opción bastante buena cuando uno quiere optimizar memoria, cuando uno quiere hacer una aplicación en donde el cliente quiere privacidad total. ¿Sí? Recuerdo de una empresa que pues necesitaba su sistema de control de ventas y no quería en un hosting público porque él decía que otras personas pueden acceder a mi información y prefirió pagar un servicio en AWS y quiso que se instale todo desde cero. Entonces tuvimos que adquirir un IaaS, ¿no? Ahora, y el costo, bueno, se paga pues de acuerdo a los recursos que has ido consumiendo, ¿no? Cuánto de memoria, cuánto de microprocesador, cuánto de espacio en base de datos, de acuerdo a eso te cobra. Algunos ejemplos. Pues como les comentaba, AWS es uno de los que provee estos servicios de IaaS, te ofrece máquinas virtuales en donde te dan usuario y contraseña y tú partes de cero y de acuerdo a tus necesidades instalas todo lo que quieras. ¿Sí? Hay un detalle aquí con los IaaS. Si bien es cierto tienes control total, tienes esa facilidad, ¿no? De tener que decidir qué instalar y qué no instalar. Pero el problema está en que necesitas saber algunos aspectos técnicos, ¿sí? Por ejemplo, si tú, digamos, no sabes instalar desde cero con el paso a paso un sistema operativo como Linux, pues vas a tener dificultades. Necesitas un personal especializado en instalar Linux. O, por ejemplo, si necesitas un gestor de base de datos y un Apache y con su panel de control, no es difícil, pero tampoco es trivial, porque lo estás haciendo todo desde cero, ¿no? Entonces, una desventaja, podríamos decir, en este punto, es que necesitas un personal especializado para que pueda hacerse cargo, digamos, de toda la instalación, configuración sobre todo. Pero una vez que está bien configurado, funciona muy bien. Ah, por supuesto, pero tiene la otra ventaja. Es uno de los que cuesta más barato porque tú instalas todo lo que quieres. ¿Sí? Ellos como quien dice, te entregan máquina vacía y ya, tú ves qué haces. Entonces el costo es barato, por lo menos al inicio, porque la máquina está vacía, ¿no? Pero si empiezas a agregarle muchas aplicaciones, empiezas a utilizar desmedidamente los recursos, pues la factura mensual va a crecer. Yo les comento un
bueno, un problema que tuvimos, ¿no? Y desplegamos una aplicación en AWS y bueno, resulta que en una parte del código no nos dimos cuenta y había un bucle, no diría infinito, pero era un bucle que consumía recursos muy frecuentemente. O sea, el algoritmo que usábamos estaba muy mal, era totalmente ineficiencia y consumía bastantes recursos de memoria. Y bueno, aparentemente, pues nosotros, según nuestros cálculos, nunca íbamos a llegar a esos niveles de consumo de memoria. El problema está con la primera facturación. Y ahí nos dimos cuenta que el algoritmo estaba mal hecho. Entonces, si no tienes algoritmos eficientes, pues va a empezar a consumir memoria y los costos del uso del AWS van a ser altos, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado ahí. Entonces, el tema de costo, mientras tú no le uses de manera desproporcionada librerías, o no vayas agregando más y más recursos, o usando más y más memoria, o que tu volumen de datos no crezca muy extremadamente, pues va a ser barato. Pero a medida que le vas agregando, va a crecer de a poco. AWS te ofrece una suscripción gratuita por un año. Lo único que te pide es una tarjeta de crédito que tenga un fondo mínimo de $1 y se saca el dólar cuando te creas la cuenta y luego te devuelve el dólar a los 3 o 4 días, ¿no? Y por un año lo puedes utilizar de manera gratuita. Pero ojo, no todos sus servicios. Algunos son gratuitos. Si tú por ahí, sin saber, usas un servicio que tiene un costo, pues Amazon igual te lo va a facturar. Y como tu tarjeta está vinculada, pues no hay nada que hacer. Se saca a fin de mes el dinero que está facturado y no se hace problemas. Y es un poco difícil retirar también la cuenta. Y la manera más fácil es que cambies de tarjeta, ¿no? O la otra es que no tengas saldo, pero es un poco raro que alguien tenga una tarjeta de crédito o débito sin saldo, ¿no? Entonces, ese es, digamos, un servicio de AWS con IaaS. Por otro lado, por la familia de Microsoft, pues tenemos Azure, ¿no? Y Microsoft Azure también te proporciona máquinas virtuales, de tal manera que puedes utilizar y si en algún momento necesitas mejores características, pues puedes escalar según la demanda que tengas. También usamos actualmente Microsoft Azure y Google Cloud Platform también lo hemos utilizado, especialmente cuando necesitamos hacer algunas pruebas de algunos algoritmos, de tal forma que pues nosotros, como no tenemos máquinas potentes, pues ahí en Google Cloud Platform podemos acceder y usar los recursos de manera óptima. También tiene IBM con su Cloud IBM y tal vez uno de los que es más accesibles, ¿no? Bueno, o sea, no quiero decir que es barato, pero de los más accesibles están los servidores virtuales que te ofrece DigitalOcean, o también el de VaultTR, ¿no? Los dos últimos son relativamente más baratos que los 4 primeros. ¿Ya? Listo. Ahora veamos el Platform as a Service, que tiene la abreviatura o el acrónimo, ¿no?, de PaaS, ¿no?
Y lo que un PaaS te dice es que es un modelo computacional en la nube que proporciona, ¿no?, una plataforma y un entorno de desarrollo completo para poder desarrollar, probar, desplegar y gestionar aplicaciones, ¿no? Y el proveedor del PaaS, pues, gestiona la infraestructura, lo que te permite, pues, centrarte en el código y la funcionalidad. En otras palabras, cuando te ofrecen un Platform as a Service, pues ya el proveedor se encarga de instalar el sistema operativo, instalar los controladores, instalar las bases de datos, las librerías, los lenguajes de programación, etcétera, etcétera, etcétera. Y a ti lo que te ofrece es ya la plataforma como para que lo utilices y ahí empieces a programar sin problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué características tiene? Una característica del PaaS es que te va a permitir hacer un desarrollo más rápido, ¿no? Entonces, como ya no te preocupas en tener que instalar el sistema operativo, instalar, y disculpen por favor, denme un minuto porque creo que solo puedo llamar la lista hasta las 7 y no voy a hacer que se me pase la hora. De una manera bastante rápida y sencilla, prácticamente hemos creado, ¿no?, una función. Por supuesto que la función es simple, es un hola mundo, no tiene complejidad, ¿no es cierto? Pero imagínense que de repente, a ver, algunas aplicaciones, yo necesito una función que me cambie una imagen que tengo en HD, en alta definición. Bueno, no tengo una, tengo 10.000 imágenes en HD y al momento de hacer con Machine Learning, supongamos, o con Deep Learning específicamente, al hacer un estudio o quiero caracterizar la silueta de la imagen que hay en esas fotos en HD, pues demora mucho. Y una forma sería bajarle la calidad, disminuir el tamaño, y ¿por qué no? De repente ponerlo solo en escala de grises, porque al final lo que yo quiero es la silueta, no tanto, y no me importan mucho los colores, ¿no? Imaginemos que esta imagen que hay en las fotos es de una vicuña, y al final yo quiero hacer el reconocimiento de vicuñas, de las siluetas de una vicuña. Pero lo que necesito en infraestructura es que yo le entregue las 10.000 imágenes y me las devuelva las 10.000 imágenes en escala de grises y reducido el tamaño, ¿no? Entonces, yo de repente con los recursos que tengo en mi computadora, pues demoraría mucho. De repente las librerías no las tengo instaladas, qué sé yo. Entonces, para estos casos prácticos, yo podría contratar un servicio de AWS Lambda, y en AWS Lambda, pues simplemente creo una función, ¿no?,
creo una función y luego pues genero su API, de tal manera que una vez terminado, bueno, puedo descargar o hacer alguna aplicación externa, ¿no? O sea, ya desde el cliente, ¿no? Así que una de las aplicaciones más utilizadas es cuando uno tiene grandes volúmenes de datos y pues necesitas procesarlos en tiempo real, por ejemplo. Entonces allí te va a ayudar bastante este AWS Lambda. Y si tienes que trabajar con bases de datos gigantes y necesitas hacer alguna consulta en especial, algún proceso en especial que en tu máquina pues no va a soportar, entonces puedes utilizar un Dynamo Database que lo tiene AWS y con eso pues puedes hacer todo el procesamiento que requieras, ¿no? También a veces se utiliza para automatizar tareas, ¿no? Entonces, en estos casos, pues tal vez necesitas hacer copias de seguridad, ¿ya? Pero tal vez una vez a la semana o una vez al día de manera automática, creas una función y utilizas los servidores de AWS para que las copias de seguridad vayan a esos servidores, ¿no? Entonces, y la otra es de que puede haber también respuestas a eventos específicos, ¿no? Es decir, tú puedes tener un lambda de tal manera que si en base de datos ocurre algo, tú necesitas lanzar un trigger y que ese trigger pues implique hacer algún proceso. Entonces igual, creas una función con lambda y lo dejas ahí trabajando, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, no es inconveniente, sino que es el costo, ¿no? de usar AWS. Y yo, por ejemplo, he tenido que crear otra cuenta con otra tarjeta para cuando enseño estos cursos y otros relacionados también a lo que es bases de datos, etcétera, porque tiene la parte gratuita. Y en este momento yo estoy usando una parte gratuita que no me cobra nada, o bueno, al menos eso supongo. Acá está, facturación. Ok, acá tengo una advertencia de que me están preparando los costos de uso, pero como no he hecho, digamos, mucho uso intensivo, pues lo más probable es que me diga que mira, no tienes costos adicionales, ¿no? Entonces no va a haber mucho problema con mi facturación. Por si acaso vamos a ver aquí. Ahí está, ¿no? Dice del 1 al 28 de febrero que está pendiente por pagar, pero por ahora tengo 0 soles de pago, ¿no? 0 soles. Pero vamos a suponer que hago un ejemplo un poquito más complicado con bases de datos y me olvido, no sé, corriendo algunas funciones y vuelvo de acá a un mes, pues todo ese servicio que te he ido brindando, y especialmente si yo lo hago esto en producción, pues va a crecer, ¿no? Así que este entorno yo lo tengo para este tipo de prácticas académicas, pero tenemos otro ya en entorno de producción, ¿no? Y ahí sí tenemos más cuidado y tenemos una persona que va revisando cómo va el consumo de memoria, cómo va el consumo de disco, y también de procesador, los accesos, entonces para ir también nosotros notificando a los clientes, ¿no? Entonces, es lo que quería mostrarles con AWS Lambda.
que concretamente es crear una función y AWS se encarga de ejecutarlo todo, compilarlo y de ahí tú pues haces un uso desde el lado del cliente, como crear una API y tú ahí ya desde el cliente lo vas consumiendo, ¿no? Eso. Bien. Y estas 2 horas que queda, de verdad yo quiero que le dediquen a vuestro proyecto, porque de aquí en adelante, fíjense, nos queda poco tiempo. La entrega de proyectos va a ser el 28, si mal no recuerdo, y queda escasamente 2 semanas y algo más. Y si ustedes no pisan el acelerador